Escuchemos con atención las lecturas de la Santa Misa de este domingo 2 de junio del 2024, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del Deuteronomio. Esto dice el Señor: santifica el día sábado, como el Señor, tu Dios, te lo manda. Tienes 6 días para trabajar y hacer tus quehaceres, pero el séptimo es día de descanso, dedicado al Señor, tu Dios. No harán trabajo alguno ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu asno, ni tu ganado, ni el extranjero que hospedes en tu casa. Tu esclavo y tu esclava descansarán igual que tú. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que te sacó de allá el Señor, tu Dios, con mano fuerte y brazo poderoso. Por eso te manda el Señor, tu Dios, guardar el día sábado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el mismo Dios que dijo: brille la luz en medio de las tinieblas, es el que ha hecho brillar su luz en nuestros corazones, para dar a conocer el resplandor de la gloria de Dios, que se manifiesta en el rostro de Cristo. Pero llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no vencidos. Llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Nuestra vida es un continuo estar expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Marcos. Un sábado, Jesús iba caminando entre los sembrados, y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió: ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios, en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados, que solo podían comer los sacerdotes, y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús: el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Entró Jesús en la sinagoga, donde había un hombre que tenía tullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba el sábado y poder acusarlo. Jesús le dijo al tullido: levántate y ponte allí en medio. Después les preguntó: ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre: extiende tu mano. La extendió, y su mano quedó sana. Entonces se salieron los fariseos y comenzaron a hacer planes, con los del partido de Herodes, para matar a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión misa del domingo 2 de junio del 2024. Este domingo Dios nos habla en la primera lectura, sobre la importancia de descansar un día a la semana de las actividades del mundo, para dedicarnos a las actividades de Dios. Es importante, así como trabajamos para obtener bienes materiales, trabajar para obtener bienes espirituales, que son los que al final nos van a ayudar a trascender y alcanzar la vida eterna. En la segunda lectura, nos habla de que en esta vida hay que aprender a renunciar a las tinieblas para que la luz de Cristo brille en nuestra vida, y nos invita a renunciar a bienes menores, que son los bienes del mundo, por los bienes mayores que son los bienes de Dios. Toda renuncia implica sufrimiento, pero el sufrimiento por amor a Dios, es un sufrimiento que edifica y santifica. En el Evangelio se nos habla de cómo el día de descanso que Dios estableció en los mandamientos, los fariseos lo habían deformado agregándole de su cosecha leyes y cargas muy pesadas, que eran contrarias a la caridad, al amor, y al servicio. Y Cristo viene a mostrarnos cómo debe guardarse realmente este día de descanso. Audioreflexión de la primera lectura. Del libro del Deuteronomio. En esta lectura, el Señor nos habla de santificar el sábado, o sea de guardar el sábado.
La palabra Sabbat sábado significa descanso reposo, es decir, que sábado significa simplemente un tiempo de descanso y no tiene originalmente ningún significado como el séptimo día de la semana. De hecho, se emplea en la Biblia la palabra sábado con diversas significaciones. A veces significa un reposo de un día. Éxodo 20:10. Otras veces este reposo es de un año levítico. 25,4. Alguna vez indica también un período de 70 años, segunda de Corintios 36:21. Ahora bien, ¿de dónde viene el día sábado como séptimo día consagrado a Dios? Leemos en la Biblia. Génesis 2:2-3. Así fueron hechos el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos. Dios terminó su trabajo el séptimo día, y descansó en este día de todo lo que había hecho. Bendijo Dios el séptimo día y lo hizo santo porque ese día él descansó de todo su trabajo de creación. Éxodo 20:11. En 6 días Yahvé hizo el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto hay en ellos, pero el séptimo día Yahvé descansó, y por eso bendijo el sábado y lo hizo sagrado. La primera parte del mandamiento ordena que cesen las labores durante uno de los 7 días. Por una parte, este era un regalo inigualable para ellos. Ningún otro pueblo antiguo tenía el privilegio de descansar durante uno de los 7 días. Por otra parte, este requería una confianza extraordinaria en la providencia de Dios. 6 días de trabajo debían ser suficientes para sembrar, recoger la cosecha, llevar el agua, tejer las telas y tomar su sustento de la creación. Mientras que Israel descansaba un día de cada semana, las naciones alrededor seguían forjando sus espadas, arreglando sus flechas y entrenando soldados. Israel tuvo que confiar que Dios no dejaría que un día de descanso los llevara a la catástrofe económica y militar. Actualmente, nosotros enfrentamos el mismo tema de confianza en la providencia de Dios. Si acatamos el mandamiento de guardar el ciclo propio de Dios de trabajo y descanso, ¿seremos capaces de competir en la economía moderna? Debemos dedicarle 7 días a mantener un trabajo, limpiar la casa, preparar las comidas, cortar el césped, lavar el auto, pagar las cuentas, terminar el trabajo escolar y comprar la ropa, o podemos confiar en que Dios proveerá para nosotros incluso si nos tomamos un día cada semana. Podemos dedicar tiempo para ir a misa, servir y adorar a Dios, ser ministros, misioneros, catequistas, orar y reunirnos con otros para estudiar y conocer a Dios más, a través de su palabra, y si lo hacemos, eso nos hará más o menos productivos en general. El cuarto mandamiento no explica cómo Dios hará que todo nos salga bien, simplemente nos dice que descansemos un día de cada 7. Muchos compañeros del grupo, cuando empiezan a colaborar en las misiones, se les hace imposible dejar un día su trabajo, o pedir un día, o unas horas, para poder ir servir en las misiones. Sienten que está primero su Dios trabajo, porque según ellos al Dios trabajo le deben su sustento, se les olvida que es a Dios a quien le deben la salud, para que tengan trabajo y les paguen un sueldo. Hace unos años, un taxista decidió entrar a colaborar como misionero en nuestro grupo, pero decía, es que no puedo dejar de trabajar los fines de semana, porque es cuando tengo más clientes y gano más dinero. Entonces lo reté a que diera un paso en fe, y dejara de trabajar un fin de semana, se viniera a servir en las misiones, confiando en que Dios le proveería lo necesario. El hombre se resistió mucho, pero por fin decidió dar el paso en fe. A la siguiente semana llegó feliz, dando testimonio de cómo Dios le había bendecido esa semana más que ninguna otra, de tal manera que no solo sacó lo que según él había perdido por dejar de trabajar el fin de semana, por irse a las misiones, sino que había ganado aún más. Siempre con los nuevos misioneros, en especial, con los hombres, hemos visto que les cuesta mucho trabajo, dejar su trabajo, que les genera bienes materiales, por el trabajo de Dios, que les genera los bienes espirituales. El día que entendamos, y cumplamos el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, ese día nuestra vida cambiará radicalmente y aprenderemos a descansar en Dios un día a la semana, donde nos dediquemos a servir a Dios, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en las misiones, vayamos a misa en familia, y nos dediquemos un poco más a convivir con nuestros padres, pareja, hijos, o sea nos dediquemos a amar a los demás como Dios nos ama. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura, libro de Mateo capítulo 6, versículo 31 al 33. No anden tan preocupados ni digan, ¿tendremos alimentos? ¿O qué beberemos? ¿O tendremos ropas para vestirnos? Los que no conocen a Dios se afanan por esas cosas, pero el Padre del cielo, Padre de ustedes, sabe que necesitan todo eso.
Por lo tanto, busquen primero el reino y la justicia de Dios, y se les darán también todas esas cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor no es ciego, Él lo ve todo. Pero su mayor anhelo es que aprendamos a amarlo por sobre todas las cosas, y entendamos que somos hijos de Dios, y Él es nuestro Padre, y en vez de estar preocupados, nos ocupemos en amar, esperar y creer en Él. Que lo busquemos a Él antes que todas las cosas, y Él nos suplirá lo que nos haga falta. Por eso nos dice Dios en esta cita: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. No nos sumerjamos en la desesperación, sabiendo que tenemos un Dios todopoderoso, el dueño del oro y la plata. No te preocupes, ocúpate primero por las cosas del Señor, y el Señor se preocupará por ti. En mis tiempos, todas las familias iban a misa los domingos, los comercios se cerraban, las familias se reunían, iban de paseo, etc. Ahora en la actualidad se ha perdido todo eso. Ahora en las casas ya no hay hogares, familias, sino casa de huéspedes, donde cada quien hace su vida a su manera. Nadie va a misa, porque eso es anticuado, no se reúnen en familia, cada quien toma su rumbo. Viven en solitario, con el celular en la mano, la computadora, la televisión, perdiendo el tiempo, o en los vicios, el alcohol, droga, sexo, destruyéndose y destruyendo a los que les rodean. Segunda lectura de apoyo a la primera lectura. Primer libro de Timoteo capítulo 5, versículo 8. El que no se preocupa de los suyos, especialmente de los que viven con él, es peor que el que no cree y ha renegado de la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una joven pareja entró en el mejor negocio de juguetes de la ciudad. El marido y la esposa miraron con mucha atención los juguetes que estaban expuestos en los escaparates o colgados al techo o en desorden sobre los bancos. Había muñecas que lloraban y reían, juguetes eléctricos, cocinitas que cocinaban tortas y pizzas. Aún así, no se decidían por cuál juguete elegir. Se les acercó una simpática vendedora. Mire, le explicó la esposa, nosotros tenemos una niña muy pequeña, pero estamos fuera de casa todo el día, por cuestiones de trabajo, a menudo también de noche. Es una niña que sonríe poco, añadió el marido. Querríamos comprarle algo que la haga feliz, prosiguió la esposa, feliz también cuando nosotros no estamos con ella y algo que le dé alegría cuando está sola. Lo lamento, contestó amablemente la empleada, pero nosotros no vendemos padres. Si tú le preguntas a los padres de familia de hoy, ¿por qué trabajan tanto?, te van a decir, que para darles a sus hijos una vida mejor. En la actualidad se entiende una vida mejor, el llenar de bienes materiales a los hijos, comprándoles la tablet, el celular, el internet, el Xbox, el Nintendo, y dejando que estos sean los que eduquen a sus hijos, sin darse cuenta que todo eso lo único que hace es deseducarlos, porque en la actualidad todos los medios de comunicación están llenos de violencia, sexo, promiscuidad. Los valores del amor a Dios, a los que nos rodean, se han perdido. Antes se decía hay que cuidar el mundo que estamos dejando a nuestros hijos, ahora se debería decir, hay que cuidar los hijos que estamos dejando para este mundo. Una de las actividades más importantes del día del descanso, es convivir con la familia, ir a misa juntos, comer juntos, salir de día de campo. Quizá a muchos les suene todo esto como si le estuviera hablando de la época de los Picapiedra, pero hemos visto que la familia que reza unida, permanece unida. Te invito a intentarlo. Dedícale más tiempo a Dios, a tu familia, y verás que tu vida va a cambiar para ti y para los tuyos de una manera maravillosa. Tercera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Lucas capítulo 13, versículo 15 al 17. El Señor le replicó: ustedes son unos falsos. ¿Acaso no desatan del pesebre a su buey o a su burro en día sábado para llevarlo a la fuente? Esta es hija de Abraham, y Satanás la mantenía atada desde hace 18 años. ¿No se la debía desatar precisamente en día sábado? Mientras Jesús hablaba, sus adversarios se sentían avergonzados. En cambio la gente se alegraba por las muchas maravillas que le veían hacer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús enseñó que el día de reposo se instituyó para nuestro beneficio. El propósito del día de reposo es el de darnos cierto día de la semana en el cual centrar nuestros pensamientos y acciones en Dios. No es simplemente un día para descansar del trabajo cotidiano, sino que es un día sagrado que debemos dedicar a la adoración y a la caridad. Al descansar de nuestras tareas y actividades diarias, nuestra mente queda libre para meditar sobre cosas espirituales. En ese día debemos renovar nuestros convenios con el Señor y alimentar nuestra alma con las cosas del Espíritu.
Acuérdate del día de reposo para santificarlo. El que santificaran el día de reposo era también una señal de que los israelitas eran su pueblo de la alianza. Sin embargo, algunos de los líderes judíos impusieron muchas reglas innecesarias en cuanto al día de reposo. Ellos decidían cuán lejos podía caminar una persona, qué clase de nudos podía atar, etc. Cuando ciertos líderes judíos criticaron a Jesucristo por sanar a los enfermos en el día de reposo, Jesús les recordó que ese día se había establecido para beneficio del hombre. Lo malo de las leyes no eran las leyes en sí, sino que los fariseos las aplicaban a sus propios beneficios, o la entendían como se les acomodaba mejor. Voy a contarles un chiste que vi en internet, acerca de aplicar las órdenes a nuestra conveniencia. Cuentan que una mujer llegó con su bebé y le dijo a su marido, por favor cambia a tu hijo, y el hombre le contestó, ¿por qué voy a cambiarlo? La mujer les respondió, porque eres su padre. Entonces el hombre salió al parque, se sentó en una banca y le puso un letrero grande al bebé que decía: cambio bebé por entradas para ver a los Dodgers. Audioreflexión de la segunda lectura, segundo libro de Corintios. En esta lectura Dios nos dice cómo Él hace brillar la luz en nuestros corazones, para que podamos vencer las tinieblas del mundo. También nos dice: tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Un vaso o vasija está hecho para contener algo. Esta es una comparación hermosa, porque algo esencial a nuestra humanidad es que no estamos diseñados para funcionar por nuestra cuenta. Fuimos hechos para contener a alguien, y ese alguien es Dios mismo. Fíjate en la debilidad del vaso y en la trascendencia del poder. Trascendente significa más allá de lo ordinario. El poder de Dios no es ordinario. Es extraordinario. Es diferente de cualquier otra clase de poder que conozcamos. Es un poder callado que se libera de forma callada, y, sin embargo, lo que se consigue es fabuloso. Aquí está la debilidad del vaso. Somos dolorosamente presionados, estamos al límite, somos perseguidos, somos derribados. Por otro lado, aquí está el poder trascendente. No estamos acorralados, no al límite de nuestra esperanza, nunca abandonados, no anulados. Lo singular de esto es que se necesitan las dos cosas. La debilidad hace falta, para poder tener la fuerza. Eso es lo que no nos gusta. Todos queremos ver el poder de Dios en nuestras vidas, pero queremos que venga de circunstancias serenas, pacíficas y sin problemas. Queremos movernos por la vida protegidos de todos los peligros y todas las dificultades. Pero esto no es lo que Dios espera de nosotros, ni siquiera se nos permite elegir la escena de nuestro propio martirio. No podemos repasar la lista y escoger. Bueno, escogeré unas cuantas aflicciones, pero no quiero ser derribado. Tenemos lo que Dios nos manda. Sea cual sea su voluntad, tenemos que pasar por ello. Pero jamás seremos anulados. Eso es lo que importa. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura, segundo libro de Corintios capítulo 4, versículo 16 al 17. Por eso no nos desanimamos. Al contrario, aunque nuestro exterior está decayendo, el hombre interior se va renovando de día en día en nosotros. No se pueden equiparar esas ligeras pruebas que pasan a prisa con el valor formidable de la gloria eterna que se nos está preparando. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, sin embargo, se renueva de día en día. Significa que, aunque Pablo y sus compañeros morían físicamente, sus espíritus se fortalecían todos los días. Una de las verdades que aprendemos de estos versículos, es que nuestras pruebas y aflicciones de esta vida son pequeñas comparadas con las bendiciones y el progreso eternos que se reciben al sobrellevarlas fielmente. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no vemos las dificultades que tenemos, sino que fijamos nuestra mirada en cosas que no pueden verse. Tenemos que aprender a ver las dificultades no como problemas, sino como retos, como oportunidades para crecer, desarrollarnos y santificarnos. Las perlas son una de las maravillas que se pueden encontrar en los fondos de los mares. Se forman dentro de las ostras, cuando una sustancia extraña, como un trozo de concha o una pequeña piedra entra en el cuerpo de una ostra. En respuesta a esta irritación, la ostra se defiende produciendo una sustancia llamada nácar, y recubre el núcleo con miles y miles de capas de nácar, y con el tiempo, una perla comienza a formarse lentamente. Asimismo, el tiempo que tarda una perla en formarse depende de la tasa de crecimiento del nácar. La mayoría de las perlas suelen tardar entre 2 y 4 años en desarrollarse por completo.
Las dificultades producen en nosotros los efectos de la ostra, porque Dios nos da con qué enfrentarlas, fortaleciéndonos por dentro para poderlas superar, produciendo de esta manera a hombres y mujeres santas, hijos de Dios, herederos del reino. Segunda lectura de apoyo, a la segunda lectura, segundo libro de Corintios capítulo 4, versículo 12 al 13. Y mientras la muerte actúa en nosotros, a ustedes les llega la vida. Tenemos el mismo don espiritual de fe que tenía el que escribió. Creí, por eso hablé. También nosotros creemos, y por eso hablamos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjate en que la vida de Jesús siempre descansa sobre la muerte de Jesús. Debemos tener en nuestra experiencia la muerte de Jesús para que tengamos la vida de Jesús. El secreto, dice Pablo, es nuestro consentimiento a compartir la muerte de Jesús. Siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Qué quiere decir con la muerte de Jesús? Tú sabes que no quiere decir que tenemos que salir y hacer que nos claven a una cruz. Pero la cruz es el símbolo de algo muy real en nuestra experiencia. ¿Cómo era Jesús en la cruz? No era poderoso, impresionante e importante. No estaba siendo aplaudido por las multitudes que escuchaban todas y cada una de sus palabras. No. La cruz era un lugar de debilidad física, de rechazo por el mundo orgulloso y arrogante que le rodeaba. Era un lugar de oscuridad, un lugar donde él estaba dispuesto a perder todo lo que había construido y a confiar en que Dios lo devolvería y lo haría significativo. De eso es de lo que estamos hablando. ¿Estás dispuesto a abandonar el ego, la soberbia, todas las cosas que te hacen parecer importante ante la gente, y a llenarte de humildad hasta llegar a tomar un lugar de oscuridad si es necesario, confiando en que Dios te use de cualquier modo que lo desee? Esa es la muerte de Jesús. Tercera lectura de apoyo, a la segunda lectura, segundo libro de Corintios capítulo 4, versículo 14. Sabemos que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también con Jesús y nos pondrá cerca de él con ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La confianza de Pablo es que, si compartimos una vida los unos con los otros, al mismo tiempo que uno se pierde a sí mismo en un servicio, la vida se hace visible en otra persona. Todos sabemos cómo puede ocurrir esto, por ejemplo, en una familia. Los padres se dan a sí mismos durante años para que sus hijos puedan disfrutar de algunas cosas. Los sacerdotes, misioneros que pasan por problemas, necesidades, persecuciones, críticas, por llevar a otros el Evangelio. Podemos hacer esto los unos por los otros en el cuerpo de Cristo. Podemos aguantar la soledad de la oración y la fidelidad de sostenernos unos a otros, las dificultades de aconsejarnos unos a otros y ver llegar la vida a alguien más como resultado. Pablo habla de gente que ha pasado por gran desolación, profundo dolor, auténtica angustia, pero en medio de ello han mirado a Dios buscando fuerza y han encontrado su consuelo. Han conocido y confiado en su amor, y el resultado ha estado ahí. Ha sido un gozo y paz interiores y fortalecimiento en medio de las pruebas que hace que no pueda uno sino dar gracias a Dios por todo lo que les ha pasado. Un padre descansaba en el patio de su casa mientras miraba a sus dos niños que jugaban allí. En un momento al más pequeño, que apenas gateaba, se le cayó su pelotita detrás de un pesado florero, y como no podía recuperarla estaba a punto de romper a llorar. El hermano mayor, de unos 4 años, se dio cuenta de esa situación y contento se dispuso a prestarle ayuda. Entonces intentó con todas sus fuerzas mover el florero, pero a pesar de lo mucho que se esforzaba y resoplaba, no logró mover el florero ni 1 milímetro. Al fin, con el rostro acalorado y cansado de tanto esfuerzo, se detuvo y dejó salir un fuerte suspiro. Su papá se levantó, se acercó a ellos y le preguntó a su hijo más grande: ¿Utilizaste todas tus fuerzas? El niño lo miró enojado a causa de la pregunta y le contestó en un tono fuerte: Claro que sí. Pero el papá le respondió: No, porque no me pediste ayuda. A los católicos muchas veces, en los momentos de pruebas, de dificultades, se nos olvida que somos hijos de Dios, y que tenemos un Padre maravilloso, y en nuestra soberbia, pensamos que estamos solos, y que solo con nuestras fuerzas podemos enfrentarnos a las dificultades con las que nos topamos. El éxito de Jesús fue vivir y morir como Hijo de Dios, eso le dio la fortaleza necesaria para enfrentar los problemas, dificultades y sobre todo la pasión y la muerte en cruz. Con Dios, todo lo podemos, sin Él no podemos nada. Aprendamos a vivirnos como hijos de Dios, a darnos cuenta que no estamos solos y que tenemos un Padre que nos ama.
Dios nos dice pide y se te dará, nunca nos ha dicho, piensa y se te adivinará. Aprendamos en humildad a enfrentar nuestros problemas y dificultades, pidiéndole a nuestro Padre Dios que nos dé lo necesario para superarlos y poder decir como Pablo en Romanos 8:31 si Dios conmigo, ¿quién contra mí? O en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Marcos. Con el tiempo la práctica del reposo del sábado fue asumida por la ley judía en forma muy estricta, con 39 prohibiciones de trabajo. Poco a poco la práctica del reposo del sábado se convirtió en una observancia escrupulosa e hipócrita. Los profetas de la lanzan una dura crítica contra la práctica legalista del sábado que convirtió a los israelitas en un pueblo sin devoción interior. Jesús no suprime explícitamente la ley del sábado. De hecho, Jesús en día sábado, visitaba la sinagoga. Pero Jesús, al igual que los profetas, atacaba el rigorismo formalista de los fariseos y de los maestros de la ley. Para Jesús el deber de la caridad es anterior a la observancia material del reposo. Por eso él hizo varias sanaciones en día sábado, obras prohibidas en este día. Además Jesús se atribuyó poder sobre el sábado. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. En otras palabras, Jesús es dueño del sábado. LC 6:1-5. La actitud de Jesús frente al día sábado nos enseña que él actuó con libertad de espíritu frente a esa ley, y nunca consideró la observancia del sábado como algo esencial en su prédica. Esto era para Jesús algo menos importante. El argumento fundamental para optar por el día domingo procede de la resurrección del Señor. Los 4 evangelistas concuerdan en que la resurrección de Cristo tuvo lugar en el primer día de la semana, que corresponde al día domingo de ahora. Mt. 28:1. MC. 16:2. LC. 24:1. JN. 20:1 y 19. El hecho de que la resurrección de Cristo fuera en el día domingo para los discípulos era altamente significativo y será desde entonces el centro de la fe cristiana. Hay 2 razones fundamentales para celebrar este día de la resurrección. Con su muerte y resurrección, Jesús comenzó la nueva alianza y terminó la antigua alianza. Durante la última cena, Jesús proclamó: esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre, que va a ser derramada por ustedes. Los discípulos de Jesús poco a poco se dieron cuenta de que en esta nueva alianza la ley de Moisés y sus prácticas tendrían otro sentido. La segunda razón, es que la muerte y resurrección de Cristo significaban también para los primeros cristianos la nueva creación, ya que Jesús culminaba su obra precisamente con su muerte y resurrección justo en el día domingo, que será desde entonces el día del Señor. Nosotros también hemos recibido la promesa de entrar con Cristo en este reposo. Entonces, el día domingo, el día del Señor, será el verdadero día de descanso, en que los hombres reposarán de sus fatigas a imagen de Dios que reposa de sus trabajos. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Juan capítulo 5, versículo 17. Pero Jesús les replicó: mi Padre trabaja hasta ahora, y yo también trabajo. Por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por supuesto que esta nueva manera de observar el sábado chocó violentamente con la mentalidad legalista de los fariseos. Y este era uno de los cargos graves contra Jesús. Pero él estaba consciente de que, haciendo el bien en día sábado, imitaba a su Padre, el cual, habiendo reposado el 6º día, al final de la creación, continúa rigiendo el mundo y vivificando a los hombres. Mi Padre ha trabajado hasta ahora, y yo también trabajo. De hecho, el día de descanso, vuelvo a repetir, no consiste en no hacer nada, sino todo lo contrario, se trata de descansar del trabajo rutinario, para empezar a trabajar con Dios en amor y por amor, tanto en nosotros mismos, como en los que nos rodean. Segunda lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 7. Por tanto, que nadie los venga a criticar por lo que comen o beben, por no respetar fiestas, lunas nuevas o el día sábado. Tales cosas no eran más que sombras, mientras que lo real es la persona de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El apóstol Pablo tuvo sus discusiones acerca del día del Señor. Al comienzo tenía la costumbre de predicar en las sinagogas el día sábado para los judíos, pero cuando le rechazaban sus enseñanzas, él se volvía a los gentiles.
En este ambiente no judío, Pablo no daba importancia a las costumbres judías, como la circuncisión, el día sábado, etc. Pablo se reunía con los nuevos creyentes el primer día de la semana, y trasladaban las prácticas que los judíos solían hacer en día sábado, como la colecta de la limosna, al primer día de la semana. Enseñándonos así a liberarnos de la ley, para empezar a caminar por el camino que Cristo nos enseñó. El del amor, del servicio, de la entrega y de la humildad. Un monje muy sabio contó a sus discípulos la siguiente historia. Varios hombres habían quedado encerrados por error en una oscura caverna donde no podían ver casi nada. Pasó algún tiempo, y uno de ellos logró encender una pequeña antorcha. Pero la luz que daba era tan escasa que aún así no se podía ver nada. Al hombre, sin embargo, se le ocurrió que con su luz podía ayudar a que cada uno de los demás prendieran su propia antorcha y así, compartiendo la llama con todos, la caverna se iluminó. Uno de los discípulos preguntó al monje, ¿qué nos enseña, maestro, este relato? Y el monje contestó. Nos enseña que nuestra luz sigue siendo oscuridad si no la compartimos con el prójimo. Y también nos dice que el compartir nuestra luz no la desvanece, sino que por el contrario, la hace crecer. Gracias a Dios y a Pablo que compartió su luz no solo con los judíos que aceptaron el mensaje de fe, sino sobre todo con los gentiles, nosotros tenemos acceso por la fe en Cristo a recibir la salvación, y nuestra obligación es seguirla llevando a los que nos rodean, para que la oscuridad del mundo sea vencida por la luz de Dios. Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio, libro de Lucas capítulo 6, versículo 9 al 5. Entonces Jesús les dijo, a ustedes les pregunto, ¿qué permite hacer la ley en día sábado? ¿Hacer el bien o hacer daño, salvar una vida o destruirla? Jesús añadió, el Hijo del Hombre es Señor y tiene autoridad sobre el sábado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús es Señor del sábado, está por encima de toda norma y quiere enseñar a los suyos que con un corazón libre todo es posible de realizar, porque lo importante es cumplir la voluntad de Dios con un corazón sencillo y verdadero. No podemos dejar que la ley o las cosas nos esclavicen, debemos usarlas para nuestra realización personal con la libertad de saber prescindir de ellas porque creemos que Dios es nuestro único todo, nuestra plenitud. En Gálatas 2:16. Conscientes de que el hombre no se justifica por las obras de la ley sino solo por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús a fin de conseguir la justificación por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, pues por las obras de la ley nadie será justificado. Oremos por las misiones que tenemos en puerta, para que por intercesión de María Santísima, Dios Padre, en el nombre de Jesús, siga derramando su Espíritu Santo, llenándonos a todos de amor, sabiduría, gracia y bendición. Pidamos en especial por todos los misioneros del Grupo Familia de la Virgen María, para que Dios nos permita seguir creciendo, en calidad, en cantidad y en santidad. Oremos para que Dios permita que todos los que han sido llamados a participar en estas misiones, den una respuesta generosa a su llamado. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, el Padre Fernando, el Padre David, por María Elena, por Gerardo, por el yerno de Sandra Miranda y por el sobrino de Esther que están desaparecidos, para que pronto se tenga noticias de ellos, por Mago Gómez, por Carmen, por su familia, y por cada uno de nosotros para que Dios nos conceda el remedio de nuestras necesidades, la salud de alma, de mente, de emociones, de cuerpo y el amor, la paz, la fe, la esperanza, la sabiduría, en nuestros corazones. Oremos por el programa de radio en Radio María Estados Unidos, El Arte de Vivir, para que nuestro Señor Jesucristo por intercesión de María Santísima, nos siga llenando por medio de su Espíritu Santo, de amor, fe y sabiduría. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.